Les invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis de San Juan y vamos a leer así de pie de manera antifonal en el capítulo 3. Apocalipsis 3, vamos a leer de los versículos 14 al 22. Leemos pausadamente, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé fuerte, poderoso y creyente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos vuelves a dar de ir a tu santa palabra y ser instruidos por ella. Pero reconocemos que si no es por el auxilio y la iluminación de tu Espíritu Santo, tropezaríamos 1000 veces y nos desviaríamos de tu verdad. Y por esta razón, reconociendo nuestra debilidad, nuestra torpeza, nuestra incapacidad, invocamos a Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, para que nos des tu bendición a través de la exposición de tu santa palabra. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos. Actúa en nosotros por el poder de tu palabra. Reprende, Señor, las obras del enemigo y todo estorbo y obstáculo que quiera poner para que recibamos esta bendición. Oramos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones o sermones en las 7 cartas a las iglesias de Asia, y la vez anterior estábamos considerando la carta enviada a la iglesia en Filadelfia, pero por cuestión de tiempo no hicimos todo, no revisamos todos los versículos.
Entonces lo primero que quisiera es que concluyéramos el mensaje a Filadelfia. Y lo único que nos faltaba eran las promesas al que venciere, los versículos 12 y 13. Quisiera hacer unos breves comentarios al respecto de eso para que no quedara inconcluso del todo. Entonces habíamos llegado hasta el 11, pero faltó hablar sobre el versículo 12 y 13 del capítulo 3, que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí solo una referencia que es importante notar: en cada carta el Señor hace uso de datos que son muy específicos a cada iglesia. Y si ustedes recuerdan lo que les había comentado de esta ciudad que se llama Filadelfia y que después se llamó Flavia un tiempo, pero antes se había llamado también Neocesarea, todo ese cambio de nombres les hace a ellos, hace que tenga más sentido porque Cristo les dice: y les daré un nombre nuevo, que es, y vean la forma en que Él lo escribe. Tenemos que recibir todo de la palabra del Señor, y Jesucristo está diciendo que Él les va a escribir a ellos, dice, el nombre de mi Dios. Debemos recordar que esto es correcto, que se hable de el Padre como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esto nos sirve, hermanos, para confirmar algo que en otras oportunidades hemos visto, de la identificación de Jerusalén correctamente. Sigue habiendo en muchos una especie de superstición acerca de la Jerusalén actual, allá en Medio Oriente. Pero la Biblia en el Nuevo Pacto es muy clara en enfatizar quién es la Jerusalén y el tipo que tiene con respecto a la iglesia y la ciudad de Dios. Pero al respecto de este nombre nuevo, quisiera que leyéramos en Ezequiel 48:35 una referencia bastante interesante al nombre de la ciudad de Dios. Porque dice el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ezequiel 48:35 nos dice esto: es el fin de la profecía de Ezequiel. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y sí, probablemente tienen una nota que explica qué significa esa palabra hebrea. Y dice: Jehová está allí. Esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Es importante. Mucha gente habla de los cielos nuevos, de la tierra nueva, del cielo, de aquella Jerusalén celestial brillante. Y la gente se pierde, sobre todo lo veo en sectas, pero incluso en personas que se dicen cristianos, querer hurgar en la Jerusalén y en las puertas y en las perlas y en las calles de oro, o si no en los nuevos cielos y en las nuevas tierras, en la nueva tierra, que cómo será y que si se podrá hacer esto o si se podrá hacer lo otro, de lo cual muchas cosas no tenemos datos, porque lo que sí sabemos es que son cosas inimaginables para nosotros. Más allá de nuestros pensamientos y de nuestros deseos están las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es las palabras del apóstol Pablo también. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, las ha preparado Dios para los que le aman. Pero al leer Ezequiel y al decir, ustedes saben que Ezequiel hace una
descripción complicadísima y extensa. Y al final termina diciendo que el nombre nuevo de esa ciudad será Jehová Sama. Entonces, nuestro énfasis debe ser, cuando hablamos de las cosas futuras, no detalles así, sino Dios estará allí. Y estando Dios allí, es toda la mayor gloria, es toda la mayor felicidad, es todo el mayor gozo. Dios está allí. Y por eso es tan cierto lo que se ha dicho muchas veces y repetimos nosotros: mucha gente sí anhela el cielo, sí anhela ese futuro glorioso, pero no están interesados en estar con Dios. No estarán ahí. Estarán con Cristo los que quieren estar con Él. Y al terminar esta reflexión sobre la iglesia a Filadelfia, hacemos una revisión más de lo que Él dice que va a hacer con nosotros en Apocalipsis 14:1, porque Él dice que nos va a dar un nombre nuevo también, y el nombre de su Padre. Y en Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, y vean la correspondencia de lo que le dijo a la iglesia en Filadelfia, que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Y es claro, como el Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, no debemos pensar que literalmente el nombre va a estar escrito en la frente. El sello de Dios significa algo más que una marca visible. En Apocalipsis también 22:4 dice esto: y verán su rostro. ¿Quiénes? Los redimidos, ¿verdad? Y su nombre estará en sus frentes. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que es que no quiero. Si el Señor así lo quiere y eso es lo que vamos a llevar, amén. Pero lo que estoy diciendo es que es más profundo que simplemente una marca visible en su frente. Es una identificación, es un sello de pertenencia. Somos de Él, somos del Padre y de Jesucristo, su Hijo. Así es como tenemos que pensar en estos símbolos. Vamos a continuar entonces con el mensaje a la iglesia en la Odisea. Y de esta epístola tenemos, porque es una epístola, que es lo mismo que decir carta, a una iglesia de la cual, estimados amigos y hermanos, Jesucristo no tuvo nada bueno que decir. Hemos visto los mensajes con reconocimientos, reprensiones, advertencias, pero llegamos a una iglesia de la cual Jesucristo, porque ahora hemos leído, ¿verdad?, no tiene nada bueno que decir, y debemos ser muy cuidadosos al considerarlo. Vamos a ver cuál es la característica de Cristo que se da al empezar la carta, y se nos dice que Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero. Esto nos debe hacer considerar: el testimonio de Cristo o es verdadero o es falso. Y no podemos tener con respecto a Jesucristo una posición intermedia. Cuando nosotros hablamos de las palabras de Cristo, tenemos que entender: o eso es cierto, o todo lo que dijo Cristo es cierto de sí mismo y de su Padre, o Él fue un mentiroso, o Él fue el más arrogante hombre que ha existido, y loco tal vez, porque Él dijo de sí mismo que Él era la luz del mundo. Entonces eso, o es cierto o es mentira. Y Él dijo que Él es el pan que descendió del cielo. Y nosotros tenemos que decir: o es cierto que el alimento espiritual es Cristo mismo, o es mentira. Y Él dijo que Él era el unigénito del Padre, uno con Él. ¿Eso es cierto o es mentira? Él se proclamó a sí mismo como la puerta para entrar en el reino de Dios.
Eso o es cierto, hermanos y amigos, o es mentira. Por eso es que Él se presenta a esta iglesia con esta autoridad. El que está hablando aquí es el Amén, el testigo fiel y verdadero. Y por eso es que en 2 Corintios 1:20 se refiere el apóstol a Jesucristo y le dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Jesucristo. Las promesas de Dios son efectivas únicamente en Jesucristo. Fuera de Él no hay más que condenación. Esto es lo que nos debe quedar claro. Fuera de Cristo, aparte de Él, no hay forma de recibir nada de Dios, ni de nosotros darle algo a Dios. Por medio de Cristo recibimos todo, y por la mediación de Cristo el Padre recibe lo que hemos de darle a Él, la adoración. Nada podemos fuera del mediador único que acepta el Padre. Otra descripción de Cristo es el principio de la creación. Vamos a ir a otros versículos que corresponden y que nos van a dar el significado correcto de qué significa Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Y vamos a ir a buscarlos, por favor. Colosenses 1:6. Perdón, 1:16. Vean la correspondencia entre la frase que acabamos de leer. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:2. Leo para ustedes, sí. Voy a leer versículo 3. El cual, siendo, hablando de Jesucristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero el versículo 2 decía: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos ha de quedar bien claro qué es lo que significa cuando Él se presenta como el principio de la creación de Dios. Es que Él es el origen. La palabra usada, principio, es el griego arge o arqué, y de esa palabra viene también las palabras como arquitecto, arquitectura. Lo que se quiere recalcar entonces es que el Hijo es el arquitecto de la creación, y que el Padre todo lo hizo por medio de Él y para Él. Yo conozco tus obras, dice el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo que les decía, hermanos, es que lo interesante es que cada referencia o ilustración que el Señor Jesucristo usa en cada carta, vimos que se relacionaba con algo de aquel pueblo. Como la vez pasada estuvimos viendo de Filadelfia, lo mismo de las demás.
Y en este caso, vean qué interesante, dos ciudades cercanas a la Odisea tenían situaciones bien diferentes. Una ciudad llamada Hierápolis tenía aguas termales. ¿Saben qué es, verdad? Aguas que vienen de origen volcánico, calientes, que son muy buenas para la salud. Y otra ciudad vecina tenía manantiales de agua fresca. Pero la ciudad de la Odisea no tenía agua así, sino que traían sus aguas por medio de cañerías. Y no era apta para beber. Era entonces un agua que ni era fría, como los manantiales que había en Colosas. Perdón, creo que no dije cuál era la ciudad. Colosas es la ciudad donde había manantiales de agua fría, y Hierápolis aguas termales. Y Él les habla en algo que ellos pueden reconocer. De lo que está diciendo, de lo que está haciendo referencia el Señor Jesús al compararles a ellos con el agua de su pueblo, que no es apta para beber, es también diciéndoles: así ustedes no son aptos para el reino de Dios en las condiciones en que ustedes viven. Y el versículo 15 dice algo terrible. El versículo 16: por cuanto no eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una traducción más correcta sería: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y aquí vamos a entrar en una de las enseñanzas principales para esta carta. Una profesión de cristianismo sin fruto es algo que repugna al Señor. Voy a repetirlo. Los que profesan ser cristianos pero no dan fruto son repugnantes ante Dios. Y Él dice que Él está a punto de vomitar a tales personas de su boca. No debemos admirarnos de este lenguaje, porque en el mismo Evangelio Jesucristo, en capítulo 15, versículo 2 de Juan, les dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado, el Padre lo cortará. Y también dijo el Señor Jesús en Mateo 5:13: dice el Señor en Mateo 5:13: si la sal perdiere su sabor, si la sal se desvanece, oigan las palabras del Señor Jesús, no sirve más para nada. Así que no nos admiremos de que Cristo está diciéndole algo tan terrible a esta iglesia como: yo estoy a punto de vomitarlos por como ustedes son en este momento algo repugnante. Es como cuando Cristo les dijo a ellos: si la sal se desvanece, no sirve más para nada. Y esto lo que significa es: la religión de muchos es completamente inútil. La religión, la profesión de cristianismo de muchos es algo que no sirve para nada. La pregunta que debemos hacernos, y que yo en el nombre de Cristo hago a ustedes: ¿es usted como esa sal que se desvaneció y que ya no sirve para nada? ¿Es su cristianismo una farsa? El asunto es que en estos versículos 15 y 16 nos explica la causa de Cristo hablando así. Parece ser que esta iglesia de la Odisea era una iglesia neutral, acomodada, no comprometida con los fundamentos de la fe. No, ni muy, ni tan, decimos. No exagerar. Tampoco el fanatismo. Los extremos no nos gustan. No, es una iglesia
Sin ese tipo de personas, aquí todos somos gente respetable, pudieran ellos decir. No somos tan mal como aquella iglesia, tampoco como la otra que ya se fueron al otro extremo. Nosotros estamos en una posición acomodada, no tenemos problemas con nadie, ni nadie tiene problemas con nosotros. El asunto es que si el cristiano vive el cristianismo como debe vivirlo, los problemas vendrán. Pero si la iglesia no está haciendo sal, y si la iglesia no está haciendo luz en el lugar donde está, aunque como iglesia pueden estarlo pasando muy cómodamente, para Jesucristo los tales son repugnantes. Ahora quisiera que veamos el elemento principal del problema en la Odisea. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las palabras que aquí están dichas son algo muy duro. Nosotros no usamos estas palabras para tratar a alguien. Pero el meollo de todo este problema está en esta frase, considero yo, de Cristo a ellos. Y no sabes. Lo peor que sucede es que no son conscientes de lo mal que están. Eres todo eso que Jesucristo dice, eres desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo, y no te das cuenta. De ninguna cosa tengo necesidad. Ellos creían ser autosuficientes. ¿Qué es el gran problema? Cuando hay personas que dejan de reconocer cuánto necesitamos de Cristo. ¿Sabían que algunos cuestionan el hablar de la reforma? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Saben qué pienso yo cuando la gente dice, reforma, ¿por qué? Pienso en esto, en la arrogancia de pensar que estamos bien, no hay nada que modificar. Y eso no es así. Los cristianos que se rigen por la Biblia y que anhelan con todo su corazón agradar al Cristo que los salvó, son los más conscientes de cuán lejos estamos de lo que Él pide y merece. Y entonces necesitamos una constante reforma, una reforma que es bíblica, que lo que nos hace es ir a la Biblia diciendo, Señor, enséñame qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo. Pero la actitud de esta iglesia es, yo estoy bien, ¿qué es lo que hay que reformar? Así estamos bien. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia periódicamente, hacemos oraciones, que básicamente son rezos. No hay comunión con Cristo, no entiende cuánto necesita a Jesucristo. Y ese es el gran problema que veo yo aquí. No sabes lo lejos que estás y no sabes el grave peligro que estás corriendo. Cuando nosotros vemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2, que él dice, puedo leerlo para ustedes, este es nuestro lema, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso es lo que pasaba. Esta iglesia sí estaba conformada a ese siglo. Cuando se dice ese siglo, se está hablando del mundo, del sistema en el que vivimos. Eso es lo que significa la palabra siglo. Un sistema de vida que impera. Y yo sé que aquí entre nosotros hay gente que está bien conformada a este siglo. La iglesia del Señor no debe conformarse a este siglo, sino que se transforma. Y esto no es una cuestión que pasa una sola vez, sino que es algo continuo. Yo voy transformándome cada vez que entiendo mejor la voluntad de Dios, pero no a través de mis sentimientos y emociones y en lo que se me ocurra, sino a través de la palabra de Dios. Una iglesia como esta estaba probablemente más interesada en las cosas materiales y en las cosas del mundo que en lo espiritual. Y cuando se da cuenta si usted está en esa condición, compare cuando tiene dos opciones, ¿cuál va a preferir? Es hasta que usted esté en esa posición que diga: yo debería, es mi tiempo devocional, debería ya estar leyendo la palabra. Pero se presenta otra situación. No pude hoy, fácilmente se descarta. Pero cuando usted dice: no, que eso se quede, pero yo hoy no he tenido mi tiempo devocional con Dios, lo necesito a Cristo. Pero no sabes que lo necesitas. Ese es el problema principal que usted tiene. No reconocer cuánto necesita a Cristo y sentirse que está bien. Y si usted es de esos que se siente que está bien y que las cosas están más o menos bien con respecto a su espiritualidad, estas palabras de Cristo son para usted. Como usted no es ni frío ni caliente, sino tibio, yo estoy a punto de vomitarlo de mi boca. Me es repugnante que usted diga que es cristiano y vive como vive. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay gente que del todo es incrédula. Y nos es más fácil identificarlos, ¿no creen? No hay más que hablar, es que yo no creo en lo que la Biblia dice. Si no cree la palabra de Dios, muy poco más tenemos que convencer. No cree en la revelación de Dios. Y otros dicen creer y se aferran a vivir como viven, y ese es el gran problema. Yo sí creo. Pero es la fe de los demonios, porque ellos creen y tiemblan y esperan el juicio. Y yo le digo hoy, no espere el juicio como lo esperan los demonios, sabiendo que es inevitable. En ese sentido, los demonios creen, sabiendo lo que viene, y aún así obstinados en su pecado. Versículo 18 nos dice esto: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esas palabras, yo te aconsejo, quiero evitar una acepción de consejo que nosotros a veces usamos y decimos, te aconsejo, como una sugerencia. Entonces, yo le aconsejo que haga tal o cual cosa. Hablamos de esa manera, como sugiriendo. Jesucristo no habla así. Jesucristo dice lo que es, lo que tiene que decir, y la única alternativa es escucharle y obedecerle. De manera que cuando Jesucristo dice, yo te aconsejo, le está diciendo con la autoridad que Él tiene, que el Padre le ha dado en los cielos y en la tierra, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer.
compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aquí, en estos versículos está explicada la doctrina de la justicia imputada y de la justicia práctica. Usted dice que ha sido justificado por la fe. Tiene que mostrarse en su vida la justicia práctica, lo que esa gracia de Dios ha hecho en su vida. Y otra cosa interesante que estuve leyendo es que en esta época en la Odisea usaban un ungüento para los ojos, ellos mismos, que venía de Frigia. Le decían el polvo de Frigia a algo con lo que hacían un medicamento para los ojos. Y por eso es lo interesante que Cristo use esta misma ilustración. Pero detrás de esto lo que está diciendo el Señor es: usted no está viendo las cosas como las tiene que ver. Es hasta que Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, nos limpia los ojos para ver las cosas como son. Nosotros vemos las cosas como no son y percibimos las cosas como no son. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos no saben, ellos no reconocen que es así. Y ellos piensan que el criterio con el que miden las cosas es el correcto, y no es así. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando hablamos de una iglesia como esta, surge esa pregunta: con esas circunstancias y calificativos que el Señor está diciendo, ¿eso es una iglesia? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Si esta no fuera una iglesia, el Señor no hubiera ni siquiera enviado una carta. Pero ahí todavía había un candelero. El asunto, hermanos, es que tristemente el cristiano puede llegar en una parte de su vida, temporalmente, y esto lo aclaro porque estamos luchando contra esa idea antibíblica de que un cristiano puede vivir como un impío para siempre y ser cristiano. No es posible, pero sí un cristiano puede tener una época en su vida, por causa de su negligencia, por causa de una mala alimentación espiritual, por causa de desobediencia, caer de tal manera que parece un impío. Y esta iglesia parece que de forma generalizada tenía gente que decían ser cristianos y por ningún lado tenían las marcas y el carácter que Cristo dice que los cristianos deben tener. Pero estas palabras son las que nos muestran la realidad, porque dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 8, leemos esto: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, esa palabra, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina de Dios duele, es un azote, es un castigo, y sin embargo es un consuelo para nuestras almas, porque significa que Él nos considera sus hijos y no está dispuesto a dejarnos seguir nuestros malos pasos. Pero si su vida de devoción al Señor es un fracaso y nula, y todo sigue como siempre ha sido,
esa situación de que usted ve, vida devocional no hay, y la vida continúa como siempre ha continuado, esa es la prueba más clara de que usted está rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque los que han tenido alguna vez comunión con Cristo y por causa de pecado y negligencia y otros factores como los que dije, la pierden, sus almas, les digo hermanos, por experiencia propia, experimentarán la más terrible agonía que un hombre puede experimentar. El alma que sabe lo que es tener comunión con Cristo y pierde esa comunión, llora las más amargas lágrimas. En cambio, hay otros que siguen engañándose a sí mismos, viviendo un cristianismo acomodado a sus gustos, y así serán sorprendidos en el día final. La pregunta que nos debemos hacer al leer este versículo 19 es, cuando él dice, yo reprendo y castigo a algunos, dice ahí, a veces a algunos, no, a todos los que amo los reprendo y los castigo, sé pues celoso y arrepiéntete. La pregunta es, ¿has recibido el azote de parte del Señor? Puede decir, sé lo que ocurrió y sé por qué me ocurrió. El Señor trató conmigo y constantemente lo sigue haciendo. Pero si usted no puede ver sus pecados, esa es la pregunta, ¿con cuál pecado estás luchando? Tenemos que preguntarnos, ¿estoy luchando con cuál pecado? Porque vimos hoy hace 8 días que el asunto de una iglesia a la que el Señor no reprende en ninguna manera, no es que esa iglesia era perfecta. Él le dice, tienes poca fuerza, yo sé, pero no has negado mi nombre, retienes mi palabra. El asunto es, ellos podían ver, y el cristiano verdadero puede ver, Señor, sigo con este problema, estoy luchando con mi carácter y sigo clamando y sigo buscando en tu palabra cómo es que tengo que hacer para vencer. El que no es cristiano va a encontrar excusas para sus comportamientos, para sus actividades. Si es mundano, va a encontrar los versículos que le permiten cierta libertad. Hay gente que quisiera que le digan hasta dónde, buscando el límite de lo permitido. Los jóvenes, pongan atención, son ustedes de los que dicen al pastor, es malo ir a este lugar, es malo hacer tal cosa. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿El deseo de agradar al Señor o hay un anhelo en su corazón que ojalá que me digan que eso sí lo puedo hacer y ya tengo algo más? Un permiso para pecar no lo busca el cristiano. Si usted quiere vivir en el límite, mejor váyase al mundo y haga todo eso y tírese a ese precipicio. El cristiano no es así. El cristiano huye de aquello, huye del pecado y del mundo. Pero entonces ¿has recibido un azote de parte del Señor? Porque Él reprende y castiga. Entonces esto, como les decía, nos sirve de confirmación de que esta iglesia en un estado, sí, deplorable, sí, pero ahí hay alguien todavía que va a atender al llamado del Señor, que viene en el siguiente versículo. Vamos a ver el versículo 20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos que entender el llamado de Cristo en este contexto. De ningún modo sería ni correcto ni honesto utilizar este versículo
sin su contexto, sin todo lo otro que Cristo ha dicho ahí. Es decir, yo no puedo llegar a una persona a la que le estoy hablando de la palabra de Dios y irme a este versículo 20 e ignorar todo lo anterior que Cristo le ha dicho. Cristo le ha dicho todo lo que necesita y lo mal que está. Si usted no le ha dicho eso a un pecador que sin Cristo está ciego y pobre y desnudo, no le diga que Cristo está llamando a su puerta. Cristo dice esto después de haberle dicho a esa iglesia, a esos que se profesan cristianos, lo mal que están. Entonces, es una cuestión de honestidad, que si voy a usar este versículo para hacer un llamado, porque el llamado es correcto. Nosotros tenemos en la Biblia múltiples ocasiones en las que se hace ese llamado a todo el que escuche: arrepiéntase de sus malos caminos, deje su mal proceder, venga a Dios. Pero ese llamado tiene que ser bien explicado, tiene que ser claro el llamado. Y en este caso el llamado está siendo hecho a personas que eran cristianos pero que vivían como impíos o como inconversos. Por ejemplo, no podemos ignorar al ir a este texto y escuchar el llamado que Cristo dijera en Juan 6:65: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No podemos ignorar las palabras del apóstol Pablo que dice en 1 Corintios 12:3: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De manera que ese llamado que se hace al pecador, y eso que usted le puede decir: Jesucristo dice que Él llama a tu puerta, abre esa puerta. De ninguna manera usted puede pensar que el pecador va a abrir su puerta en sus propias fuerzas sin que el Espíritu Santo primero haga una obra en su vida. Eso sería pisotear lo demás que está escrito en la Biblia. No, el llamado se hace con las condiciones correctas y en el entendido de que los que van a responder a ese llamado son aquellos a los que el Espíritu Santo ha transformado. Cuando nosotros leemos en Mateo 11:28: venid a mí, Cristo, solo imaginémoslo: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes no iban a atender el llamado? Los que no están ni reconocen que están ni trabajados, ni cansados, ni necesitan descanso. Ellos están muy cómodos y muy bien con su religión. Ellos están bien, se sienten bien, como el fariseo. Yo estoy bien, no adultero, no robo, no ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Ese no va a venir a Cristo. Pero el llamado de Cristo es para los que sí dicen: sí, Señor, si estoy cansado de intentar dejar el pecado y no puedo, estoy agotado de vivir tratando en mis fuerzas de ser buena persona. Y Jesucristo entonces sí le dice: deje eso, descanse en mí, crea, para que sus pecados sean perdonados, para que, como leíamos los que han leído el proceso del peregrino, y él llega a la cruz y aquel fardo cae por su propio peso, ya no lleve más esa carga de pecado. Para eso es el llamado de Cristo. Pero sabemos que responderán únicamente los que el Espíritu Santo ya ha actuado en ellos por la palabra. Una vez más, hermanos, en esta iglesia que se había vuelto una iglesia inútil espiritualmente hablando, porque vean, otro aspecto de contexto que no les he contado: era una ciudad próspera, muy próspera económicamente. Les cuento un dato: vean que resulta que eran tan prósperos que cuando hubo una tragedia de un terremoto, le dijeron a Roma: no necesitamos que nos ayude, nosotros tenemos con qué resolver esto. Y es más, vamos a ayudar a las ciudades vecinas. Entonces había una confianza en sí mismos.
Esa iglesia también puede ser que se sintiera autosuficiente. Somos una buena iglesia. Tenemos un buen edificio, tenemos buenos programas, tenemos etcétera, etcétera. Y en esa iglesia, que ya no parecía iglesia, todavía había algunos a los que el Señor les dice esto, que Él los reprende y los va a castigar porque los ama. Y les dice, y si usted oye ese llamado, abre la puerta y voy a entrar y cenar. Y va a hacer una cosa. ¿Por qué usar ese lenguaje? ¿Por qué no dice nada más? Y cenaremos. Se han puesto a pensar por qué dice, y cenaré con Él y Él conmigo. La relación con Cristo no es en un sentido, nada más. Es algo de las dos direcciones. Yo voy en oración a orar, para hablar con Él, para expresarle mis sentimientos, mis emociones, mis anhelos, mis quejas también, pero mucho más mis alabanzas por lo que Él ha hecho conmigo. Y ahí estoy yo en ese ir a Él. Y luego cuando voy a la palabra de Dios, siento como Él me está hablando a mí. Recientemente leí algo que me fue gracioso, de un pastor que se llama Jordan Hall, de donde fuimos nosotros a Montana. Y es con respecto a la gente que dice que Dios les habla así, que oyen la voz de Dios. Sabemos que Dios no habla así. Pero entonces él dice, si usted quiere oír la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Y eso me hizo mucha gracia pero es la realidad. No pretendamos que Dios nos hable por otro medio que no sea este. Pero es que, como les decía, es en dos direcciones, en oración y con la palabra. Está donde se ve esa cena con Jesucristo. Y la pregunta es, ¿ha usted tenido esa cena con Cristo? ¿Sabe lo que es cenar con Él? Comunicarse con Él, recibir el consuelo que su Espíritu Santo da, recibir sus palabras y alegrarse en Él, considerar cada vez más qué maravillosa la obra que Él hizo en favor de los suyos. O de verdad, si no tiene eso, lo que tiene es la situación de los de la Odisea. Usted cree que está bien y cree que es rico, y es un pobre y es desnudo. Ahora, después de un mensaje así, es muy fácil distraerse pensando en cuánta gente conocemos que se ajusta a estas características. Y eso es una treta del diablo. Porque no venimos a eso aquí. Venimos a escuchar las palabras de Dios para hacerlas algo personal. De manera que no piense ahora en cuántos conoce usted o están a su alrededor o en su familia que tienen estas características, que se creen autosuficientes, que piensan que están bien, que creen que son cristianos. No piense en ellos. Piense en usted mismo. ¿Es usted así? ¿Ha aceptado usted esa invitación de Cristo para tener comunión con Él y cenar con Él? Cuando usted piensa en el futuro glorioso y en la venida de Cristo, piensa en que estará con Él, como leímos, el nombre de la ciudad será Jehová Sama, Jehová estará ahí, y eso es lo mejor que hay. Ese es el cielo, donde quiera que esté. Que Jehová esté ahí. ¿Puedes reconocer tus pecados? Si hacemos una pausa, ¿viene un pecado a su mente con el que está luchando? ¿O se siente casi perfecto? Porque si no puede ver sus pecados, sepa que está ciego. ¿Anhela la santidad? Si no anhela la santidad, sepa que está desnudo.
Porque de eso es de lo que se trata cuando Cristo dice que le compre vestiduras. Son vestiduras de santidad que solo Él puede darlos. Pero si usted no anhela la santidad, quédese así, desnudo, engañado, y llévese una sorpresa espantosa en el día postrero. Y en el tono en que lo estoy diciendo es retador, no es que eso es lo que quiero. No, lo que quiero es ver almas viniendo a Cristo. Lo que quiero es ver gente arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda su esperanza en el Salvador. Nos dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Qué significa esto? ¿Cómo participaremos del trono de Cristo y de Dios? Y déjenme decirle, hermanos, que me es difícil entenderlo, pero me suena preciosa la promesa. Cristo se sentó en el trono del Padre porque venció. ¿Qué significa esto? Participó de su victoria sentando con su Padre. Y ahora Él dice, lo mismo voy a hacer con ustedes, con los que vencen. ¿Cómo será ese trono de Cristo que cabemos tantos? No lo entiendo, no sé si es figurativo y en qué sentido, pero yo sé que aquí está escrito y que Él dice que Él me va a dejar sentarme en ese trono. Pero si a usted no le emocionan las cosas espirituales, si no las ve como algo de lo que puede uno meditar, está ciego. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, clamamos a ti invocando a Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen y agente de toda la creación, por el cual hiciste todas las cosas y para quien hiciste todas las cosas. Que hemos leído que son todas por medio de Él y para Él. En su nombre oramos, suplicantes, anhelando que esta tu palabra que fue expuesta penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo descendiera para aplicar estas palabras a nuestras vidas. Tú lo has prometido. Confiando en tu promesa estamos orando. Tú prometiste. Y tú dijiste que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Pedimos, Señor, mayores manifestaciones de tu Espíritu Santo para que tome esta palabra tuya y transforme nuestras vidas. Para que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos. Hazlo, Señor. Escucha nuestro clamor. Haz que haya conciencia en las almas hoy de la cercanía de tu juicio
y de lo real de la condenación. Quiebra nuestros corazones que son duros y orgullosos. Y que tu Espíritu Santo nos dé esa disposición para abrir la puerta, habiendo escuchado la voz del Salvador, y para cenar con Él y Él con nosotros. Bendice a los tuyos y trae ovejas a tu redil. Lo pedimos en el nombre de Jesús.